Eh, Vamos a tocar una última pieza que viene también en el disco. Se llama El Cerro de la Hoya. El Cerro de la Hoya fue compuesto por la costa. Hay un lugar que se llama Santa María Colotepec y hay un cerro que así le llaman el Cerro de la Hoya. Casi todas las cosas que he hecho, de las composiciones que llevo, tienen referencia siempre a un lugar o a alguna persona o algún evento muy específico. Espero que todo lo que han escuchado les haya gustado. Los que gusten apoyar adquiriendo un CD, de este lado tenemos el álbum que consta de 24 piezas, en su mayoría inéditas, 24 piezas repartidos en 2 CDs. Quiero agradecer además al CIS, al maestro que está por allá, Víctor Reyes Francisco, que gracias a él fue que conocí posteriormente al maestro Camilo y después pues vine a la escuela, ¿no?, a hablar con la directora y hoy concretamos ya todo este año. Casi estuvimos primero en enero presentándonos para tratar de hacer este material, luego ellos estuvieron ensayando, bien, venimos a acabar los ensayos y la grabación en el mes de julio con Radio CDI, que están por allá presentes transmitiendo hoy la presentación de este disco, y con Foco Rojo. Entonces hicimos un equipo interesante. La idea es que podamos hacer ese tipo de producciones con más compositores. Teníamos que iniciar, se va a hacer un fondo con lo que se recaude de las ventas de estos discos. Entonces, al momento de adquirir ustedes un disco, pues están apoyando que podamos continuar con este proyecto. ¿Por qué lo hablo así? Por ejemplo, el disco del Alientos del Bajo Mije sí fue financiado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Este ya no, este ya fue un proyecto independiente que hicimos con recursos propios. La idea de empezar este proyecto y recaudar los fondos y poder grabar a otros músicos, otros compositores, es que podemos tener iniciativa nosotros. No necesitamos que venga un diputado o que venga el gobernador o que venga alguien a decirnos que nos va a dar algo, porque está cabrón, pues. Lo digo de esa manera porque muchas veces hemos intentado hacer algo, hacer una propuesta, hacer diferentes trabajos, ¿no? Pero siempre hay un tope. Pienso que las cosas que nos pueden salir mejor es con iniciativa propia y haciendo un buen equipo de trabajo. Este disco yo lo dedico pues a todas las bandas filarmónicas que están, a los músicos, a toda la gente serrana que gusta del son, del fandango, de la chilena, que se siente pues parte de nuestro pueblo, porque nosotros mismos tenemos que reinventar la cosa que estamos viviendo. No solamente la cuestión musical, la música siempre es el mejor pretexto para todo lo demás. Luego vienen los oficios, otras artes y oficios. La música es como una extensión, le llamo yo, una extensión importante de la cultura. Quiero agradecer a todas las personas que, si no alcanzo a mencionarlos, que sepan que este disco y este esfuerzo que hemos hecho es para todos. Entonces, les pido un aplauso para la banda, que finalmente son ellos. Finalmente son ellos los que llevan a cabo la materialización de todo esto, ¿no? Son ellos los que ejecutan, son ellos los que reciben las regañadas y todo, ¿no? Y es parte de un proceso en el que se aprende también. Nos vamos a despedir con la pieza que se llama El Cerro de la Hoya y espero que les haya gustado mucho.